Buenas noches, en primer lugar bienvenidos, daros la bienvenida a todos, agradecer y felicitar a Rafa, visto lo visto, pues, por la asistencia a este acto, sin duda reflejo también del cariño impregnado, de todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de los años. Para mí es un honor estar hoy aquí sentado, en primer lugar en el aspecto personal, para presentar el libro de un amigo como es Rafa Valenzuela, de un vecino de todos y de un amigo personal que formó parte, pues, de una generación muy cercana a la mía, que sin duda impregnó a las generaciones futuras de todo el ámbito cultural y de trabajo que vivió Posadas en aquella época. Una generación que aprendió a trabajar, a estudiar y a vivir Posadas, y a la que le faltaban horas para divertirse. Yo viví muy de cerca de él en Radio Posadas. Seguramente Radio Posadas no habrá vivido unos momentos tan bonitos, tan intensos con ese grupo de colaboradores como bajo la dirección de Rafa Valenzuela, y también en el grupo de teatro, grupos humanos que luego casi todos nos veíamos en todos lados y que, como digo, era una fortuna contar con ellos. Yo aprendí muchas cosas de esa generación y de Rafa, fundamentalmente una que ahora parece que no está de moda, que es que siempre hay un sitio donde estar en Posadas, que siempre hay un sitio donde disfrutar en Posadas y donde ir en Posadas, porque estaba lleno de riqueza, y eso es lo que deriva en este libro, en Antier, el amor a un pueblo. Al fin y al cabo, lo que Rafa nos cuenta en este libro es la perspectiva de un amor intenso a un pueblo visto desde su perspectiva personal, pero desde el amor a una familia, desde el amor a una vivienda, a una barriada, a unos olores incluidos. Y todo esto es la satisfacción personal del cariño y de la necesidad de transmitirlo por escrito y de reconocerlo. Es un libro para vivirlo en el ámbito personal, quienes de alguna manera nos hemos sentido también en esa línea de Rafa, y es porque trabajábamos, porque nuestros padres eran emigrantes, porque nos sentimos protagonistas, como casi todo el mundo de los que hoy estáis aquí, que os habéis tenido emigrantes, quien no ha ido o su familiar a la vendimia, quien no ha estado combinando trabajo y estudios en aquella época dura, o viviendo de lejos o de más cerca el tema de la incipiente política y de la llegada de la democracia. Y también para contarlo a los protagonistas verdaderos, que son nuestros padres, nuestros progenitores, que vivieron en primera línea esa historia. Contar, hacer que lo lean o leérselo nosotros mismos. Pero fundamentalmente, y en mi caso personal, después de leerlo, es un libro para leerlo a mi hijo. Mis hijos tienen ahora 15 y 14 años, y ante esa pregunta que nos pueden hacer a todos, que es cómo se vivía en aquella época en Posadas, cómo era Posadas, y cómo se podía vivir sin móvil y sin internet, y cómo se podía ser feliz y disfrutar cada uno de su estilo, es una recomendada lectura. Yo haré que mis hijos lean Antier, porque es la mejor respuesta que puedo dar. Yo le doy la palabra con esta bienvenida a todos a la editorial, a Óscar Morales, de Editorial Séneca, y luego hablarán otros para escuchar al verdadero protagonista, que es Rafa Valenzuela. Pues muchas gracias y le doy la palabra a Óscar. Buenas tardes, yo soy Óscar Morales. Muchos de vosotros ya me reconocéis de otras veces. Represento a Editorial Séneca y quiero en primer lugar dar las gracias a todos ustedes que venís a un acto tan importante como es la presentación de un libro, Antier, de una persona tan querida y tan implicada en la vida de Posadas como es el periodista Rafael Valenzuela. Este libro sabéis que es la segunda parte de Años de Pica Humidita. Bien. Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Posadas, representado por Emilio Martínez, que conozco ya hace años porque hemos trabajado juntos en la OMI de Hornachuelo, aunque yo soy de Palma de Río, pero trabajo en el Ayuntamiento de Hornachuelo y aquí nos conocemos prácticamente todos: Palma, Hornachuelo, Posadas, Peñaflor. Agradecer, bueno, por todo el apoyo que nos ha prestado, el cine y demás. Y al profesor José Garrido Pavón, el profesor de genética de la Universidad de Córdoba, también en Maleno, que desgranará el libro para vosotros. Va a ser una pequeña síntesis
y va a dar las impresiones que ya nos ha comentado previamente, que le ha gustado muchísimo. Y cómo no, a Rafael, el autor, que durante estos 3 últimos años, desde el anterior, que se editó, que se presentó aquí en este mismo teatro, en marzo de 2015, 3 años trabajando. En la segunda parte él sabía que se habían quedado cosas por decir y le ha visto la ocasión y ya prácticamente ha cerrado el ciclo y la culmina con este libro. Son 18 capítulos que hablan de Posadas y 40 fotografías que ha ido recopilando entre amigos y vecinos de Posadas. Estos 18 capítulos, con los 13 capítulos del anterior y las otras 40 fotografías, 80 fotografías, es un documento de un importantísimo valor histórico y etnográfico para la historia local de Posadas y de toda la comarca, porque la misma historia que cuenta Rafael se suceden en Almodóvar, en Palma de Río, en Monachuelo, y estos estudios, este trabajo de investigación es importante que se escriban para que generaciones venideras sepan cómo se vivió y sepan valorar lo que tenemos. Tengo que hablar del editor, que empezó el editor, el padre de Javier León, el padre de aquí de Posadas, José León Santiago, falleció hace 20 años, y él, el padre emigró a Cornellá de Llobregat, como decía Emilio, como tantos otros, a buscarse la vida, y él volvió, y en Monachuelo montó esta editorial, que es una editorial Seneca, lleva ya 11 años, ahora mismo está ubicada en Samos, en la montaña lucense de Lugo, de Galicia. Pero esto es una editorial atípica, utópica, porque aquí no sé, los pocos beneficios que puedan dar serán para editar autores noveles, autores que nunca han publicado, editar este tipo de libros que las grandes editoriales pues no les interesa, porque son ediciones de 150, 200, 300 libros como mucho. Y sin embargo, con todos los inconvenientes de la crisis, sin tener, porque no estamos pegados a ningún tipo de, sin tener subvenciones públicas, llevamos editados ya 200 libros. Aquí presentamos también otra vez el libro de un autor local, José Luis Rodríguez, hermano del que fundó la Posada del Rey, Los Nombres de Lugar de Monachuelo. Y también presentamos aquí, que tenemos otro sello editorial, se llama Nous, un libro de Emilio Carrillo. No sé, algunos lo conocéis porque aquí hay un foco de gente que trabaja la espiritualidad, la meditación, el zen, el budismo, y tiene muchos seguidores. Y hemos dedicado en ese otro sello a Ramiro Calle, a Susan Power, a los grandes del mundo espiritual, que es un puente entre Oriente y Occidente. Bueno, pues deciros que os agradezco que compréis el libro, porque es la única forma de que sigamos funcionando. Y disfrutarán con estas historias, se reconocerán en las historias, tanto vosotros como los que están fuera. Es una parte de la posada añorada, porque la posada que ya no existe y va a llegar el hondo. Y además lo va a sobrevivir a todos nosotros. Y será el testimonio fehaciente de una época que pasó y que no volverá. Y con respecto a Rafael, lo conozco también desde hace muchos años. Yo fui también corresponsal de Monachuelo 3 años en el diario Córdoba, con el que coincidía en algunas reuniones. Maneja, en estos 2 libros ha demostrado que maneja el oficio de escritor. A veces dicen, no es mal siendo periodista, pero otros periodistas no. Él sí. Es un gran narrador, es un gran contador de historias, sabe profundizar, llegar a fondo de cada tema, de cada aspecto que lo disecciona, y además lo hace muy ameno. Esta noche ya, antier, se ha convertido ya por medio público en un clásico de la biografía marina. Eso es así. Un libro que nunca perderá la actualidad.
Evidentemente, quien tenga años de pie con Mirita tendrá que tener este libro porque son un complemento, son un libro en dos partes. Y ya solamente decir que es el número 2 de la colección Las Posadas del Rey, como se llamaba antes Posadas, y esperemos que sigan viniendo más autores de posadas, que autores noveles o que trabajen en historias locales, historias que no se editan para esta editorial, hará todo lo posible por seguir editándola y ya está. Pues muchas gracias por estar aquí todos. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí en Posada en la presentación del libro Antier de Rafael Valenzuela, un libro de regresos en el que Rafa, al mismo tiempo que recupera sus recuerdos, también nos ayuda a recuperar los nuestros, que de alguna manera los hemos vivido al mismo tiempo. Decía Joaquín Casado en la presentación del libro anterior de Rafael Valenzuela que usualmente, que generalmente en este tipo de actos se empieza con una breve reseña o introducción del autor. Yo de nuevo haré caso a mi maestro para decir que conozco a Rafael Valenzuela desde siempre, porque hemos vivido en el mismo barrio, hemos ido al mismo colegio, el Colegio de la Salud, y que ahora desde Córdoba pues he seguido y sigo con interés su trayectoria literaria y su trayectoria periodística. Rafael, en esta breve reseña que hago, es docente de formación, pero se inició en el periodismo muy joven, ya que a los 19 años ya formaba parte del equipo fundador de la emisora municipal de radio de Posadas, de la que llegó a ser director entre 1986 y 1988. A la vez que empezó a ejercer de corresponsal del diario Córdoba, a cuya redacción se incorporó como redactor en 1991. Además ha sido colaborador de diversas publicaciones y medios de comunicación como Onda Menquita Televisión y Radio Córdoba de la cadena SER. En el terreno literario, Rafa ha publicado relatos cortos, algunos de ellos en una colección colectiva titulada Mucho Cuento, y algunas colaboraciones en libros de otros autores. Es autor de los textos del libro de fotografía Córdoba 75 y algo más, en donde, utilizando fotos de cada uno de los pueblos de la provincia, consiguió atrapar con su texto la esencia de cada uno de ellos. Y fue también coordinador de la obra 30 años de Ayuntamiento Democrático, publicada por el diario Córdoba y la Diputación. En el año 2015, Rafa publicó su primer libro como autor en solitario, Años de Picón y Ditas, que el mismo autor definió como la plasmación en papel de los recuerdos y las sensaciones de un niño que se crió con lo justo. Hoy presentamos aquí el segundo libro de Rafael, Antier, que de nuevo es un ejercicio de la memoria, en donde echa mano de sus recuerdos adolescentes para volver a llevarnos a un momento crucial de cambios personales y políticos, pero también de las imágenes, los olores y los sonidos de la vida cotidiana. Recuerdos que irán conformando la personalidad del autor de la misma manera que lo hacen y lo seguirán haciendo con la de todos aquellos que compartimos con él un mismo tiempo y un mismo lugar. Un lugar en su memoria representado por el pueblo, la familia y especialmente el barrio, tan protagonistas del libro como los acontecimientos para los que sirve de contexto. Sobre todo el barrio, con sus pequeñas, calurosas y entrañables casas bajas, en palabras precisas de Rafa, que significaron para muchas familias, también para la mía, la primera oportunidad de acceder a comodidades impensables y alcanzar cotas de bienestar un poco más altas. Demasiado poco, quizás. El escritor Julio Llamazares decía en su libro La lluvia amarilla que la memoria es la identidad del individuo y que es en la infancia y en la juventud
donde se encuentra la raíz de la memoria. Hoy sabemos que las experiencias vividas en nuestra juventud se trasladan de alguna manera, todavía que nadie ha conseguido explicar, de nuestro cerebro a los genes, a nuestro ADN. Quizás sea la razón de que los recuerdos que adquirimos de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, vuelvan a nosotros de una manera tan clara. Dice Rafa en el libro que vuelven como regresos reales. Dice el poeta alemán Michael Kruger que lo hacen como tarjetas postales. En su libro Previsión del tiempo, dice Kruger, a veces me escribe la infancia una tarjeta postal. Para mí leer el libro de Rafa ha sido como recibir no una, sino muchas tarjetas postales. Es curioso, pero estamos programados genéticamente para recordar preferiblemente aquello que asociamos a la imagen de la felicidad. Recordamos los tiempos pasados como paraísos perdidos, incluso si la época en la que lo vivimos no fue del todo feliz. La época en la que nos sitúa Rafa era además un poco atroz. Estos paraísos perdidos son los que yo recuerdo leyendo antier. Las correrías de verano por el campo hacia la alberca, por la Cerrezuela, por los molinillos, las tardes de pesca en la Manigua, por la barranca de Rivero, la huerta de Gregorio, donde cogíamos, sin permiso, dátiles y alfalfa, el estanco de María, donde comprábamos los primeros cigarrillos que después fumábamos furtivamente en la higuera, lugar mítico, la higuera, el paseo con su olor a Felinda, los helados Candela, los negritos de Antonia, los ratos de lectura en la biblioteca pública, que entonces estaba en el ayuntamiento, los desafíos al fútbol en el descampado detrás de la escuela, desafíos a los niños del pueblo, porque el barrio estaba cerca, pero a la vez lejos del pueblo. Y nosotros éramos, y probablemente lo sigamos siendo, solo del barrio. La lectura de antier permite recuperar una felicidad vivida en tiempos que en realidad no fueron fáciles de vivir. Rafael nos lo cuenta particularizando en su propia familia. La principal ocupación de aquellos hombres y mujeres era la búsqueda de tajos para llevar un jornal a casa. El trabajo en el campo, en la aceituna, el algodón, el éxodo temporero de la vendimia en Francia, la emigración como último pero frecuente recurso. Rafa nos lo cuenta sin rencor, haciendo del recuerdo testimonio periodístico, como un tránsito hacia el descubrimiento de nuevas experiencias personales, hacia un mejor conocimiento de la realidad social y política en la que se vivía en este país. Porque el libro también es testigo de tiempos de esperanza. La dictadura que tantos exiliados exteriores e interiores había creado, por fin daba su última boqueada. De pronto nos sorprendemos hablando de política, de reivindicaciones sociales, de derechos, de justicia. Poco a poco nos íbamos adaptando a una nueva manera de ver la vida, que tenía también que ver con los cambios personales que íbamos experimentando. Dejábamos el colegio y empezábamos el bachillerato. Y Rafael nos cuenta cómo empezábamos a creernos mayores y cómo vivíamos esta nueva experiencia. Y leyendo antier revivo de nuevo sensaciones que estaban ya casi perdidas. Las reuniones con los amigos alrededor del radiocassette para escuchar música, las lecturas más profundas y trascendentales, más propias de la edad, los primeros enamoramientos. La memoria se fija en la niñez y nos da identidad, vuelve a decir Llamazares en La lluvia amarilla. Lo primero que se aprende parece ser lo último que se olvida, dice la ciencia. En la adolescencia lo vivimos todo intensamente y lo recordamos nítidamente. Luego la memoria se vuelve quebradiza. A los 40 años tenemos charcos, a los 50 ya hay lagunas y la memoria empieza a causarnos malas pasadas a partir de los 60. Para no olvidar necesitamos recursos, terapias, que nos permitan recibir esas tarjetas postales de las que hablaba Kruger, recuperar los regresos reales de los que habla Rafa en el libro. Para mí este libro posee ese valor terapéutico, es una reivindicación de los recuerdos y por tanto una reivindicación de la identidad. Sobre todo por ese valor terapéutico que ejerce en nosotros y en nuestra memoria, le recomiendo a ustedes la lectura de Antier, de Rafael Valenzuela. Y a Rafa darle de nuevo las gracias por haberme permitido ser uno de los primeros en leer este libro, por hacerme recordar una historia que parece que ocurrió hace mucho tiempo, pero que en realidad ocurrió
Antier. Gracias. Bueno, pues lo primero, como siempre, es daros las gracias por haber llenado una vez más la parte, esta planta baja del cine, cosa que con el tiempo que hacía hoy y la temperatura ambiente no apetecía mucho salir de casa, pero os agradezco mucho que estéis aquí. Sobre todo también quiero hacer un agradecimiento expreso al Ayuntamiento, a la Consejera de Cultura, Salud Navajas, que ha estado muy pendiente, y al alcalde Emilio Martínez, desde el primer momento que le solicitamos su colaboración para montar este acto y para todo lo que ha supuesto la presentación del libro. Así que, como decía, ese agradecimiento a Emilio Martínez, alcalde de Posadas, por tener a bien participar en la presentación de este trabajo, en el que de varias maneras, de él ya lo ha citado, espero que se siente identificado. La primera, por la edad. Él ayer cumplió 51 años, si no estoy mal informado. Por lo que también, bueno, lo felicito de paso, por lo que también fue uno de esos niños que crecieron en plena transición. La segunda, por su familia, porque compartió con la mía muchos viajes a la vendimia en esos trenes que se cuentan en el libro. La tercera, por su padre, que fue parte muy activa de aquellos años del despertar democrático de nuestro pueblo y de lo que también habla este libro. Y la última, por él mismo, de nuevo, como ha citado, porque también en su juventud participó en algunos de los episodios que se narran en esta página, en la página de entierro. Pero quiero tener un especial agradecimiento para Juan José Garrido, que no ha hablado de genética, aunque lo ha nombrado, pero me preguntaban cuando poníamos en el cartel profesor de genética de la Universidad de Córdoba, se creían que el libro iba algo de genética. Eso, no, eso por ahora no. Pero quiero tener ese especial agradecimiento porque es una persona que representa a la perfección algo de lo que este libro pretende transmitir. Un muchacho en aquella época, hermano de una de mis compañeras de clase, Paqui, que también está ahí, buenas tardes, que vivió su adolescencia en plena transición en el barrio y que hoy es profesor, como hemos dicho, de genética de la Universidad de Córdoba. Alguien a quien apenas le pedí su colaboración para este acto, no solo no dudó en aceptar esta colaboración, sino que se puso a leer las páginas inmediatamente y dice: estoy muy liado, pero al rato me llamo diciendo: ya lo he leído. Pues muchas gracias por el esfuerzo. ¿Vale? Después, a Juan Rubio, uno de aquellos valientes profesores, maestros del Colegio de la Salud, junto con Juan Joaquín Casado y con otros más, que cuando le propuse su colaboración con el prólogo, pues pasó igual que con Juan José, no solo no puso ningún impedimento, sino que también enriqueció el contenido de estas páginas con algunas sugerencias que han resultado bastante interesantes. Muchas gracias, Juan. Y a Guadalupe Ramos, por una amiga y compañera de la universidad, hoy profesora de Lengua y Literatura de secundaria y bachillerato, que leyó el borrador y lo corrigió con la misma ilusión y entusiasmo que si hubiera sido un trabajo propio, con el enriquecimiento que yo ha supuesto. Muchas gracias por el doble esfuerzo de haber venido. Gracias, Guadalupe. Y a Oscar Morales por volver a confiar en mí sin poner condiciones. Muchas gracias otra vez por habernos juntado aquí todos. Y por supuesto a mi familia, por la paciencia que ha tenido que tener conmigo, por aguantarme cada vez que en este tiempo le he venido hablando del libro sin poner ni una sola queja. Gracias a todos ellos. Ahora quiero hablar un poco del título, porque también me ha preguntado algunas personas, aunque no menos necesario. A la hora de poner el título de este trabajo quise buscar algo que conectara con lo que quería contar, pero de una manera sintética. Y barajé el tópico ese de recuerdos del ayer, pero aparte de ser un tópico, no me convencía. Y no me convencía sobre todo porque, dada la edad de uno, que ya uno tiene una edad, pues si fueran recuerdos del ayer, quizás tuviera que contar cuando me fui a la mili, o cuando nacieron mis hijos, cuando me casé, que fue todo hace entre 15 y 30 años. Pero este trabajo habla de antes, de un poco antes. Por lo tanto, habla de antes de ayer. Y recordé en ese momento que mi abuela Luisa, la madre de mi madre, decía siempre antier. Nunca decía antes de ayer, decía siempre antier. Que es una palabra preciosa de nuestro acervo cultural y de un castellano correctísimo. Por ello, al igual que ocurrió en el anterior trabajo, donde quise traer al presente palabras ya casi en desuso como picón y ditas, me pareció interesante recuperar y elevar a título la palabra antier. Quiero también, como hicimos la otra vez para seguir un poco el mismo procedimiento, leeros algo del libro, va a ser el principio, y algo que conecta precisamente con lo que Juan José ha hablado, que es el regreso.
Este libro, en cierto modo, es un regreso a aquellos años en los que bueno, andábamos intentando espabilarnos un poco, el año de la adolescencia, no con la intención de volver a ellos porque fueran ni mejores ni peores, fueron los que nos tocó vivir y los vivimos lo mejor que pudimos. Y aparte porque es un regreso también a mis raíces, y yo creo que nadie debe perder nunca el contacto con sus raíces porque estaría perdiendo parte de su esencia y parte de lo que es hoy en día. Por eso empiezo, voy a leer un poquito y luego ya os cuento un poco el contenido del libro, mis impresiones sobre el libro. Se llama, como decía Juan José, Los Regresos, el primer capítulo. La partida, la marcha, el abandono, la ruptura con el nido en el que uno se ha criado y ha ido echando las raíces y las venas que le han ido inyectando vida, tiene pocos aspectos positivos. Por más que uno quiera volar, salir fuera, conocer el mundo, vivir mejor, siempre tendrá en su imaginario, en lo más hondo de su memoria y de su corazón, el lugar en el que abrió los ojos. Su gente, sus casas, sus plantas, sus juegos, sus ilusiones y sus desengaños. Lo único que tienen de positivo esas marchas, esas separaciones, son los recuerdos y los regresos. En los primeros, en los recuerdos, cada cual mantiene vivo lo más hermoso, lo más añorado, de aquel tiempo que se volatilizó sin dejar más huella que las cicatrices de la memoria. Y los regresos, cuando los hay, tienen de gratificante la oportunidad que nos brindan de volver a aquellos espacios, a aquellos lugares, a aquellos encuentros y alimentar la mente y el corazón con el aroma de que se mantiene impregnado en algún espacio oculto de nuestro interior, pero en el que de vez en cuando se abre una rendija para que nos asome. Pero también tienen los regresos no pocas veces un sabor agridulce, una carga considerable de frustración y aroma engañoso. Amigos que ya no están, un patio que ha dejado paso a un nuevo, inhóspito e impersonal edificio, un antiguo solar de juegos convertido en un granítico e inhóspito lugar de tránsito, o un arriate cuyo espacio lo ocupan fríos marmorillos de hierro que delimitan las calzadas. Para contrarrestar ese sinsabor existen los regresos virtuales, irreales, oníricos, que son aquellos en los que nuestra imaginación nos hace vernos andando por los lugares de nuestra infancia, con las mismas luces, los mismos colores, los mismos sonidos, invariables por muchos años que pasen por ellos, porque nuestra memoria, nuestra retina, nuestro corazón no permite su desaparición. Son aquellos otros, los regresos fugaces, los que nos aportan los momentos de melancolía que genera la distancia y el tiempo de separación. Aún así, los retornos a los orígenes, los reales, siempre tienen algo de valioso, porque pese a que en ellos se aprecian los desajustes, las muescas, la metamorfosis que el tiempo ha ido propiciando en cada rincón, en cada esquina, en cada maceta, en cada cara, queda siempre entre todo ello algo que, por insignificante que sea, consigue conectar con ese resorte que todos llevamos escondido y que permite que volvamos momentáneamente al minuto de nuestra partida. Nos ofrecen los regresos unos sentimientos casi tan emocionantes como la propia llegada. Son los tránsitos, la víspera, los minutos previos, los que representan aquellos momentos en los que el hormigueo en el estómago y la aceleración de los latidos del corazón nos ponen alerta y activan todo y cada uno de los anhelos almacenados. El camino de vuelta es casi tan estimulante, tan emocionante como el reencuentro mismo. Preguntas de todo tipo afloran a nuestra mente. Si existirá tal o cual espacio, si vivirá aquel o aquella abuela que nos contaba historias en las noches del verano, si fulano o mengano seguirá siendo tan aficionado al fútbol, qué hará mi amigo aquel o mi primo cuando me vea, si estará muy cambiada mi antigua casa o si el paseo seguirá oliendo a azahar cuando se asoma la primavera. Y ahora pues voy a contar un poco del libro ya fuera del libro. Hace casi 3 años, en este mismo lugar presentábamos Años de Picón y Ditas, un libro que pretendía dejar testimonio de la manera de vivir en Posadas de un momento muy determinado. Un trabajo que fue muy bien recibido por todo el pueblo y por el que ahora, que estáis aquí muchos de los que asistieron a aquella entonces, que no lo veía fácil. Y no lo era. Y os puedo asegurar que no lo ha sido. Pero igual que en la primera ocasión quise mostrar la manera de vida, igual que en aquella primera ocasión quise mostrar la manera de vida de la familia de los jornaleros y las casas de vecinos, llegó un momento en que pensé que todavía seguían existiendo situaciones y estampas de mi pasado, de nuestro pasado colectivo, y que han marcado la vida de muchos malenos y cordobeses, y también andaluces, que la gente joven, esa generación a las que primero le llamaron mini y después le llamaron millennials, o esos universitarios y estudiantes de secundaria, posiblemente no sean capaces de conseguir en sus mentes programadas para la era digital. Porque igual que nosotros decíamos cuando nuestros padres nos hablaban de la guerra, que eran cosas que habían pasado hacía 40 años,
las cosas que se cuentan en estas torpes líneas son también cosas de hace 40 años. Este 2018 hace justo 40 años que acabamos nuestros estudios primarios todos mis compañeros de la escuela de GB. Y de eso se habla en este libro. De eso y de los juegos y de los entretenimientos que disfrutábamos entonces. También hace 43 años que España, en un pequeño pueblo perdido a la orilla de Guadalquivir, llamado Posada, vio cómo su manera de vivir empezaba a cambiar. Hay una frase en el libro que sintetiza esta idea perfectamente. Y es la que dice que cuando estalló la guerra mi padre estaba a punto de cumplir los 11 años. Y cuando estalló, entre comillas, lo que estalló la democracia, yo tenía esa misma edad. A partir de ese momento el aprendizaje de los cambios que se producirían sería vertiginoso. Unos años antes, quizás ya estamos hablando de hace casi 50, mi familia se mudó al barrio y allí se desarrollaron mis relaciones de amistad. Allí estaban, o muy cerca, mis amigos de toda la vida. Esos amigos que tuvieron que acostumbrarse a cambiar hacia personas adultas al tiempo que su país y su pueblo hacían lo propio hacia un país moderno y libre. Y ustedes, los que son de mi edad o un poco mayores, saben perfectamente que no fue fácil, aunque ahora, mirado con la perspectiva de esos 40 años, pueda parecer que todo estaba hecho. Nada más lejos de la realidad. Pesaba mucho el pasado. Había mucho que cambiar, empezando por la educación, y de ello habla también este libro. De ello y de un grupo de profesores que tuvimos la suerte de disfrutar en el colegio del barrio. No digo que en los otros colegios no lo hubiera, yo solo hablo de lo que yo viví. Que fueron capaces de plasmar sobre el negro de las pizarras las nuevas tonalidades del mundo que empezaba a dibujarse a nuestro alrededor. Pero enseñándonos también a sacar la cabeza por la ventanilla del tren en el que ya viajábamos para que al tiempo que los nuevos vientos nos despeinaban los flequillos, miráramos el trecho andado por nuestros padres y su sinuoso trazado hasta llegar hasta el momento en el que nos encontrábamos. Y esos cambios, esos nuevos aires, llegaron a Posadas también y nos fueron inundando de color, de matices, de ideas distintas y diferentes expuestas y debatidas, con controversia, pero con respeto y sin miedo. Y la gente escuchaba, opinaba y votaba. Y así Posadas, como toda España, hizo también su transición con algunas aportaciones muy significativas. Y de ello habla también este libro. Y volviendo a los trenes, tampoco he querido olvidar a aquellos cientos de malenos y miles de andaluces que por aquellos años también utilizaban ese medio para viajar a la vendimia en busca de un alivio económico para su familia. Íbamos a la vendimia a trabajar, para poder pasar mejor el invierno. Cuando volvíamos, no faltaba quien nos decía: ¡Ea, ya venís con vuestros buenos dineritos! Y era verdad. Pero como esos dineritos costaban muchísimo esfuerzo conseguirlos, y creo que salvo los muchísimos que hicimos aquellas temporadas y otro gran grupo de ciudadanos, y vuelvo de nuevo a los jóvenes que posiblemente no sepan lo que era ir a la vendimia, he querido dejar constancia de lo que ello fue. Y al tiempo rendir un merecido tributo a mis padres, a mi familia y a tantas y tantas familias que dejaron parte de su sudor en los campos franceses. Y de eso habla este libro. Y también de, como decíamos en la presentación del anterior trabajo, situaciones y personas que, pese a haber sido imprescindibles para el desarrollo de este y otros muchos pueblos de Córdoba, Andalucía y España, nadie hablará ni escribirá. Y como nos descuidemos, a poco que pasen unos años, ni siquiera 40, nadie se acordará de ello. Y sería una auténtica injusticia. Espero que les guste. Muchas gracias. Bueno, pues como hemos sido breves y concisos, tenemos tiempo para quien desee profundizar, quien haya ojeado ya el libro, quien tenga alguna duda, pues aprovechando que está aquí Rafa, le hago una pregunta, y si no a posteriori, pues alguno ya lo había hecho al principio, aprovechar para también que os firme el libro. Así que si hay alguna intervención, alguna duda, Guadalupe. Bueno, yo quería decirle a Rafa, pero a todos vosotros y al pueblo, ¿no?, que para mí es emocionante ver cómo Rafa está de arropado,
yo sé que todo el que está cerca de Rafa, pues tiene que apreciarlo, tiene que quererlo, pues su mujer amarlo, sus niños adorarlo, pero la verdad es que yo creo que Rafa se merece esto y mucho más, por su situación personal, por lo comprometido, por lo responsable que es, y eso a nivel personal. A nivel profesional, yo creo que la gente que trabaje con él en el periódico, no sé cuántas personas estarán aquí del periódico, pues también tienen que sentirse muy orgullosos de tener un compañero como él, porque es riguroso, porque es responsable, porque es muy fiel, porque es muy discreto, en fin, todas esas cosas que muchas veces no valoramos en nuestros trabajos. Hubiera sido un magnífico profesor, porque lo lleva en la sangre. Es muy didáctico y el libro por eso también gusta mucho, porque es un libro muy didáctico. No me cabe la menor duda de que es un maravilloso marido y un estupendo padre. Antes, cuando tú has dicho, bueno, al estar aquí el profesor de genética, bueno, pues podríamos hablar mucho también de esa cuestión genética, ¿no? Y en un futuro, y la literatura también tiene mucho de genética. Ha visitado a algunos autores, pero yo voy a decir que el libro tiene un toque machadiano, pero también tiene un toque, pues, de la generación del 98, que está en esa línea, ¿no?, de nuestros escritores que hacen honor al recuerdo, pero que homenajean a esas personas que no son nadie, porque las olvidamos, la intrahistoria, ¿verdad?, que decía Unamuno. Y esa es la gente que hace la historia de los pueblos. Los pueblos tienen mucha historia por la que vende las tortas, pues por el que hace las migas. No la tienen por los grandes, y me disculpa el alcalde en este caso, bueno, por los grandes nombres de los alcaldes, de los consejeros, de los ministros, ¿no? Pues los tienen pues por esa gente que ha cogido aceitunas. Yo no soy de Posada, soy de Baena, y bueno, mucho del libro pues es común a mi pueblo, porque son situaciones, ¿no?, parecidas. Quizás yo no me haya encontrado en las mismas circunstancias que Rafael, circunstancias vitales, pero sí que me ha hecho ponerme en el lugar de toda esa gente que convivían conmigo también en el instituto y que pues vivían como Rafa, ¿no?, de ir a la vendimia, de pasar muchos sacrificios, y cuando somos jóvenes pues no nos damos cuenta de que hay gente a la que le cuesta mucho llegar a los sitios, pero creo que cuando llegan se lo merecen todo. En el caso de Rafa, en este caso también, ¿no?, el del profesor, el del médico, el del alcalde, sí, y para mí eso es algo muy valioso. Y antes ha dicho el alcalde, pues se lo voy a dar a mi hijo, que yo creo que los jóvenes lo tendrían que leer todo. Hay ciertas lecturas de verdad que deberían ser obligatorias, por lo menos para esa dosis de humildad y para lo que hace Rafa. Rafa no es un tío de pose, un caballero, un tío educado, una educación exquisita, pero un tío que no se ha olvidado del pasado, un tío que no se olvida de quién era su padre, quién era su madre, de que ha ido pues medio descalzo, de que ha ido con su peto, ¿verdad?, para no mancharse. Es un tío que no tiene que inventarse una historia, y estamos rodeados de gente que se inventan historias, ¿vale? Yo cojo mi titulito, mi licenciatura, mi maletín, y ya soy otra persona, y me olvido de mi vecino, me olvido. Y Rafa no es así. Entonces, para mí, Rafa pues es una lección de persona. Y luego creo que es poco. Rafa es poco. Estos libros son poco para Rafa. Quiero decir, es el inicio, yo pienso que es el inicio de algo mucho más grande. Porque Rafa tiene que seguir escribiendo, porque Rafa tiene un potencial muy importante, estos libros son importantes, ¿vale? Pero esto yo veo solo el inicio de Rafa. Rafa es humilde, creo que se conforma también con poquito, o a lo mejor es prudente, a lo mejor que quiere ir poquito a poco. También es posible, no lo sé.
pero yo creo que Rafa tiene muchísimo más potencial del que nos manifiesta escribiendo en estos libros. Nada, yo estoy muy orgullosa de haber venido y además estoy muy emocionada. Es que lo que pasa es que, claro, Guadalupe y yo nos tenemos mucho cariño, estudiamos juntos en la universidad, ella es la persona a la que hace alusión de que le ha hecho las correcciones, como veis, sabe mucho de literatura, y bueno, después lo demás lo ha exagerado y ya está. Muchas gracias, Guadalupe. Venga, después de Guadalupe nos animamos a alguna consulta. Estamos en un coloquio familiar, como dice Guadalupe. Ahí hay alguien, ¿no? Yo quiero Antonio. que quiero agradecerte, que a mí me gusta hablar y demás, ¿no? Intervenir, porque creo que es un poco la salsa de todas las cosas, ¿no? El hablar, dialogar, no quiero corregirte ni nada. De hecho, estoy emocionado y me siento identificado al máximo. Y quiero que nos dediques unas palabras a los que hemos aportado material. No por mí, ni por demás, sino porque hay algunos que todavía tenemos más material. ¿Sí? Tenemos más material para otras cosas. Y hay gente que lo tiene guardado y no lo quiere, no lo saca, no sé, para que lo anime a que tenga material y tenga cosas que aportar, sobre todo para la historia de Posadas, que es lo que, en fin, se trata y es de lo que yo estoy orgulloso del libro, de mi pueblo y de mi gente. Nos dedican, no sé, unas palabritas. Es verdad, es que además en la presentación del otro lo hice y esta vez me daba la impresión de que podíamos estar alargándonos mucho y no quería, pero es verdad que en el libro de hecho lo pone y es verdad que lo voy a hacer expresamente porque hay una serie de agradecimientos, sobre todo por el material gráfico. Hay dos que ya están nombrados, que no lo voy a volver a repetir, pero hay agradecimientos específicos y ahora después engancho con lo que tú me pides, Antonio. Al diario Córdoba, por supuesto, porque de ahí he sacado, me han cedido bastantes fotos de vendimiadores en la estación de Córdoba, entre las cuales daba la casualidad que había familias de Posadas esperando el tren con su montón de bártulos, y entonces evidentemente pues la he aprovechado. Bueno, también al portal Carta de España, que es un portal de internet donde me metí para buscar fotos precisamente de vendimiadores, y hay una foto magnífica que está en el libro de la estación. Del que haya viajado a la vendimia la va a conocer en la situación de Cervera, en el momento de pasar la frontera. Todo el mundo corriendo cargado de maletas, de cajas, de botijas, de garrafas de vino y de chiquillos de la mano para pasar de los primeros el control de aduana para poder coger sitio en el tren en Francia. A Carlos Aldea, que ha estado pendiente durante toda la elaboración del libro, porque cada vez que lo veía por la calle le pedía una foto nueva y siempre miraba, y ahí están las fotos, me las ha cedido, y muchas gracias, Carlos, por tu trabajo. A Pepe Santiago, que es otro aficionado a la fotografía, que tiene un archivo de un enorme valor, y eso engancha con lo que dice Antonio. Tiene un archivo fotográfico además cuidado y tratado con mucho esmero y con mucho cariño, que también me ha facilitado fotos, igual que lo hizo en el anterior libro. A José Ignacio Pérez Cuevas, que también tiene, su padre era el jefe de los municipales de Posadas cuando nosotros éramos chicos, y era un hombre aficionado en su momento a la fotografía, cosa que no era muy habitual, y también tiene un archivo familiar, pero tiene también aportaciones muy interesantes de la vida de aquellos años, de celebraciones, de calle del barrio, de cosas de esas, y es un archivo también muy interesante. A la familia de Antonio Osuna, pero ya sea Antonio Cañavera y el bar Cañavera, y a su mujer y a sus hijos, que me han dejado efectivamente también algunas fotos, y tienen más, y tienen también una documentación importantísima en Cani, que no me acordaba tu nombre, que se me había ido, y que nos han dejado me han dejado también mucho material, y además siempre sin condiciones, que es lo mejor que tiene, que yo he encontrado, que es que cuando le pedí a la gente algo, inmediatamente me han dado las fotos sin ningún problema, igual que Rafael Martín lo hizo en el primer libro, otras personas que lo hicieron. A Salvador González y Manoli Domínguez. Manoli fue compañera mía de clase, y ella y su marido tienen también otro archivo muy interesante de fotos. En aquella época Manolo, su padre, tenía cámara y nos hizo fotos en el primer peral que fuimos juntos, que aparecen en el libro. Y después Salvador, por ejemplo, me ha dejado de la Marcha Verde, que también hablamos aquí de aquella historia, aquel club que había de gente joven para echar el rato. También tiene fotos, muchas gracias.
a la familia Siles Manga, porque estuve buscando fotos de Gertrudis y de su marido, porque cuando íbamos chicos, lo cuento en el libro, después de volver a buscar espárragos por detrás de la Serrazuela, dejábamos allí la bicicleta y nos parábamos a la mesa a tomar agua allí y siempre nos recibían. Bueno, pues también me han dejado una foto a ellos de su abuelo, muchas gracias. A Mari Carmen Díaz García, que dicho así nadie sabe creer, la hija del palmeño, del mar palmeño, que le pedí una foto de su padre y también me la ha dejado. A Joaquín Casado, que siempre está para todo, lo llamamos y siempre está ahí pendiente, y en este caso pues también tiene un archivo interesante, sobre todo en este caso las fotografías que he utilizado de eso del Colegio de la Salud y de los profesores que había en aquella época y algunas otras cosas más. A Víctor Méndez, que hace poco le ha dado un homenaje muy merecido al pueblo poniéndole el nombre a campos de fútbol, que fue un hombre que también lo cuento en el libro, que dinamizaba la actividad deportiva de aquella época, juntaba cientos y cientos de nenes y había que barajarlo, y los barajaba con mano... No era mano dura, era disciplina simplemente, nos enseñaba cómo había que jugar, que se enfadaba mucho con nosotros, pero puso en marcha una liga alevín infantil muy interesante que después se ha seguido, pero que ahí estuve. También le pedí una foto, bueno, la recuperé de internet, le pedí permiso para publicarla, también está aquí. Y bueno, ya mi familia, lógicamente, familia que hemos tirado de archivo familiar pues, para completar las cosas que contamos de la vendimia, que también dentro de nuestros pocos recursos pues también teníamos alguna camarilla de fotos de esas cosas que habían así chiquitillas que no eran muy buenas las fotos, porque tampoco eran muy buenos los fotógrafos, pero que también están aquí para ilustrar y sobre todo bueno, para todo el que de alguna manera ha contribuido a que esto sea posible. Y como decía Antonio, es verdad que sin saberlo tenemos casi todo en la casa, sino un documento, una carta antigua, una foto, una cinta de cassette de algún programa de radio o algo, todo eso es válido, todo eso forma parte de nuestra historia y sería una pena que se perdiera sin dejarlo, sin que la gente que viene detrás nuestra, nuestros hijos, como ha dicho Emilio, o como ha dicho Guadalupe, no se asomaran de vez en cuando. A ver, antiguamente se guardaban las fotos en latas de membrillo, ahora se guardan en los pendrive o en los ordenadores. Bueno, pues también conviene que muevan esas cajas, esas fotos y se manchen las manos de ese polvillo que sueltan y vean. Porque ahí se ve cómo vivíamos, las ropas de antes no eran de marca, ni se compraban en Zara, ni en el Corte Inglés, ni era otro tipo de ropa, y las sandalias no eran de marca, ahora nos compramos las sandalias y como no lleven el escrito puesto no nos conformamos. Y todo eso forma parte de nuestra vida y es lo que somos hoy en día, no gracias a eso, o por culpa de eso, no lo sé. Pero eso forma parte de nuestra vida, ¿no? Entonces conviene que todos esos recuerdos, que lo engancho con lo que decía Antonio, conviene intentar desempolvarlo un poquillo, que entre todos podamos tener ese testimonio que no se nos pierda. Juan. Enlazando con lo que acaba de decir Rafa, yo no voy a hablar evidentemente del libro porque en el prólogo, la primera impresión, sabes que fue una lectura también rápida, la primera impresión la puse en el prólogo, pero me ha sorprendido una cuestión que he oído, que es que con esto se cierra un ciclo, es decir, el primero que había editado tal. Y yo no lo veo así, es decir, se cumple un ciclo en el sentido de que has tocado dos etapas de tu vida evidentemente, pero tu vida ha continuado, la vida del pueblo también ha continuado, ¿no? Y entonces yo lo que te pediría, y te pediría acompañado de tu profesor, era que igual que él se dedica, y ya he editado también algunos libros sobre la historia de Posadas, que ampliara un poco el campo de visión y sobre la etapa siguiente a la que tú has descrito, incluido algunos de los años que tú has incluido en tu libro, pues hiciera algo de lo que hicimos a continuación. Al día siguiente, bueno, cuando vine al siguiente vez a Posadas, ¿te acuerdas que nos reunimos en casa? Te dije, vamos a charlar nosotros sobre otro tema, vamos a grabarlo, puedes grabarlo y de lo que te interese, tira adelante. Yo creo que eso sería interesante, puesto que estamos en familia, aquí nos conocemos prácticamente todos, y tú, y Joaquín, conocéis a mucha gente del pueblo, seguí viviendo en el pueblo, yo me fui de aquí hace tiempo, ¿no? Tener contactos de ese tipo con mucha más gente que de alguna manera podía trazar lo que eran los recuerdos, lo que era la historia de este pueblo, ¿no? A mí me gustaría destacar, por ejemplo, en este acto tan bonito, que es siempre la presentación de un libro, pues a un personaje que convivió con nosotros en aquella época, que fue significativo, que pudo pasar desapercibido para mucha gente, pero que ahora es la propia universidad española, la propia universidad, la que destaca esa labor, esa tarea, la de Antonio Martín, efectivamente, que acabas de mirarlo, Olvida mía, ¿no? Olvida. Es decir, es muy importante que situaciones como esta, que para el pueblo pueden pasar desapercibidas durante mucho tiempo,
sean las universidades españolas. He visto que el acto de la semana que viene en Córdoba, pues viene gente de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de la propia Universidad de Córdoba, porque cogiendo como un estudio de caso, de si analizando un caso concreto, se puede analizar la historia de un pueblo. En este caso, pues de la militancia, el movimiento agrario, ¿no? La militancia en el terreno agrario aquí durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, lo mismo se puede hacer con un pueblo, retomando ideas de mucha gente que vosotros conocéis, porque, hombre, el último libro de Joaquín creo que llegaba hasta el 53. Joaquín, tú me corriges si no, hasta el 53, pues, y tú con tu labor que estás haciendo, yo creo que podría ser un tándem muy bonito, un tándem muy interesante para focalizar en determinados estratos y determinados ambientes del pueblo a determinadas personas de las que recoger también información, ya no una información personal, sino algo más colectivo, para recuperar la memoria colectiva. Es que es muy importante recuperar la memoria colectiva. Tú lo has dicho antes también, que no se pierda esto, que se conozca en el futuro. Entonces, el reto que yo os estoy planteando es que aquello que hicimos individualmente tú y yo un día en casa, pues que lo podamos extender a más gente del pueblo y reconstruir un poco aquella época que todo nos significó mucho y que fue importante en muchos aspectos para el pueblo. Tuvo evidentemente también sus aspectos negativos, evidentemente, que no hay por qué esconder, no hay por qué, pero destacar todo aquello porque eso sigue sirviendo también para generaciones futuras. El resto está ahí. Yo, aunque Rafa está nervioso por no alargar el acto, yo te puedo garantizar que estamos disfrutando todos, ¿no? Aquí arriba y yo entiendo que ahí abajo también. ¿Más intervenciones? ¿Por ahí? Pues adelante. Estoy comentando de que vuestros hijos lean el libro, de que los hijos de Guadalupe también lo lean. Pregunto, comento, digo, podemos decírselo a los niños del instituto, ahora les toca el perro de los veranos, de lo que delega. El próximo podría ser también. No sé si se puede o no se puede, pero ahora. Yo por lo que nos toca preparar, el Ayuntamiento ha hecho una adquisición importante de manuales que van a derivar en primer término en los centros escolares de enseñanza también, bibliotecas, etcétera, etcétera, frenando un poquito la edición para que compréis, porque si no se molesta Oscar. ¿De qué? ¿Perdón? Es lectura obligatoria del niño del pueblo que se tenga que leer este libro, lectura obligatoria. Hombre, yo eso no... Es que claro, la lectura obligatoria supongo que la pondrá quien diseña los planes educativos de la comunidad autónoma o de la provincia. En Guadalupe los profesores ya a lo mejor saben un poco más de que yo de eso, pero que vamos, que también irá un poco en la impronta de cada profesor. El año pasado, en el anterior libro, como anécdota, pues hubo profesores del instituto que se interesaron por el libro. Pero sinceramente no sé después qué repercusión tuvo sobre el alumnado. No lo sé, hubo profesores que lo compraron, que lo quisieron ver, pero no sé, claro, eso evidentemente yo no sé cuántos profesores del instituto hay aquí hoy. Pero esas cosas además no están en mi mano, yo bastante hecho con escribir. Estoy muy contento con que estéis vosotros aquí hoy. Claro, por eso digo, ¿no? ¿Qué? No me entero, perdona, María. Que se ha agotado el libro. ¿Hoy? Dice que se ha agotado. Ah, el otro, el anterior dice, ah, sí, vale, No, eso sí, pero eso... hay todavía. Ahí dice Oscar que hay todo. Y hay aquí. Bueno, pues ahí todavía, ¿no? Bueno, que ese, en definitiva, que ese no es un tema que nosotros podamos hacer nada, y además yo no tengo tampoco ahí, no... Pero nunca va a dejar de ver estos libros, ¿eh? Que nunca dejará de ver, siempre... Que hay también, además hay aquí en venta, en varios establecimientos de la localidad. Venga, más intervenciones. ¿Alguna? No, mano levantada. Bueno, pues lo que está claro es que tienes un encargo. Unas tareas, como un maestro también, unas tareas que hemos puesto, ¿no? Y luego la película, luego viene la película.
Pues nada, lo dicho, agradecido, yo creo que hemos echado un gran rato, lo vamos a echar mejor, yo ya leí el libro para aprovechar a estar aquí, pero vaya a estar seguro, vaya a disfrutar de lo lindo leyéndolo. Esperamos el tercero porque también la historia no se puede cortar aquí, tenemos que continuarla, y quien no haya aprovechado para la firma al principio, pues ahora tiene este momento. Así que gracias a todos y enhorabuena. Gracias por la pregunta.